Baruch atah Adonai Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kiteshanu bemizvotat, vatzivanu la'azot bedivrei haTorah. Bendito eres tú, soberano Yahweh, creador del universo, que nos apartas con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a hablar de tu Torah. Amados, bendito es el Eterno que nos ha dado el honor de estudiar su Torah. Bendito es el Eterno que nos ha concedido la vida para estudiar su Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén de amén. En el nombre de Yahushua, amén. Como lo dije hace un momento, el tema es Zakenim, Roín y Mevaserim. Mi nombre es Francisco Araque, servidor de ustedes, anciano, Zaken de esta comunidad, Yeshua Metsudah. Les invitamos, mis amados hermanos, a que visiten nuestro canal de YouTube, Yeshua Metsudah, visiten nuestro website www.fortalezads.net y también en esta cuenta de Facebook usted podrá conseguir mucho material de la bendita palabra, a la cual le pedimos que escudriñe, estudie y viva esa palabra para que juntos, como pueblo, como hermanos, podamos llegar a ser aceptados delante de la presencia de nuestro Padre con un servicio alegre, no por nuestros méritos, no por lo bueno o lo mucho que podamos creernos que somos, no, por los méritos de nuestro Mesías Yahushua, porque solamente a través de él podemos acceder al Padre. Mis amados, hoy presentamos quizás el último tema de esta serie y puede que vengan más temas como complemento de esta serie, pero el día de hoy estaremos estudiando estas autoridades que hemos mencionado, lo que son Zakenin, Roín y Mevaserim, ancianos, pastores y maestros. Incluso también vamos a estudiar cómo estas autoridades o estos ministerios se han denigrado y dividido, incluso corrompido hasta cierto punto en ciertos sectores, por no decir que en la mayoría de lo que se conoce como la religión de la cristiandad. Por ende estaremos tocando un poco de historia, también muchas citas bíblicas, por eso tenemos a nuestro querido Humberto allí asistiéndonos. Así que prepárense con su cuaderno o sus libretitas de anotaciones, tome apuntes que le ayuden a realizar sus estudios y quizás profundizar mucho más. Y también prepárese con su cafecito, prepárese con su té y vamos a estudiar la bendita palabra, mis queridos hermanos y amigos que nos ven en este momento. Entonces, ¿cómo podemos comenzar este tema? Dentro de la serie o de las comunidades, de la serie de congregaciones que hay a nivel mundial y a través de la historia en las comunidades en Yahushua, nuestro Mesías, el liderazgo siempre ha sido pluralista, ¿sí? Siempre ha sido plural y todos sirven por la restauración de todo Israel y obviamente entre las naciones, para que sea la luz que ilumine a todo el mundo, como escribió el emisario Shaul. Y vamos a comenzar con la primera cita. Mi querido Humberto, primera de Corintios 3:9, si es tan amable. Primera de Corintios 3:9 dice así: porque nosotros somos colaboradores de Elohim y ustedes son huerto de Elohim, edificio de Elohim. Edificio de Elohim. Cada uno, amados, cada uno de los que estamos en lugares de autoridad, siendo servidores, siervos, porque el que quiera ser más grande que todos, se haga el siervo de todos. Es decir, que debemos tener una actitud de humildad, de sencillez, de alegría, no de personas como lo hace el mundo, de personas que se levantan en un pedestal y que a veces se convierten en inalcanzables para los demás. No, eso no se tiene que hacer de esa manera, sino que debemos siempre estar abiertos con una actitud de gozo, de alegría, de humildad, de servicio, y para eso cada día estamos siendo procesados. Entonces, en las dos listas de servicios que Shaul menciona, en una de sus cartas, por ejemplo, Efesios 4:11, ¿me lo puede leer, mi querido Humberto? Efesios 4:11. Dice así: y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia, a otros pastores y maestros. Correcto. Y primera de Corintios 12:28. Dice así: y en la congregación de Elohim han nombrado en primer lugar enviados, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después lo que hacen milagros, y después los dones de sanidad, y los que ayudan, los que administran, y los que tienen diversidad de idiomas. Amén. Muchas gracias,
Recuerden, amados hermanos, que en una congregación puede haber, como ya lo hemos estudiado, shaliachim, lo que se conocen como apóstoles, o mejor traducido al español como emisarios o enviados. Estos shaliachim pueden ser maestros o profetas, ancianos, etcétera, etcétera, como lo acaba de leer nuestro querido Ajo Humberto. También recordemos que más que un orden jerárquico, que no es el punto central de lo que Shaul nos enseña en estas citas, en estos comentarios que hace para estas comunidades, más que un orden jerárquico, es la pluralidad en los líderes y pluralidad en la autoridad hacia una congregación. En un principio, durante el tiempo de que el Mashiach fue revelado a Israel y en los primeros años de su ausencia física, estos tres servicios, recuerden, estos tres servicios o ministerios, vamos a decirlo de esa manera, eran solamente desempeñados por los shaliachim de Mashiach, es decir, los apóstoles, para hacerlo más entendible. Pero a medida que aumentaron a miles de discípulos de nuestro Mesías, entonces los shaliachim, aunque eran más de 80, escuchen, no solamente eran 12, eran más de 82, vamos a decirlo de esa, porque eran los 12 que eran de su círculo íntimo, más los 70. No sé si recuerdan ese pasaje de Lucas. Vamos a leerlo, amado Humberto, si es tan amable. Lucas 10, del 1 al 9, si es tan amable. Creo que por allí tenemos una cápsula de fe que incluso se estuvo comentando. Excelente enseñanza. No sé si puede, vamos a leerlo. Lucas 10, del 1 al 9. 1 al 9 dice: después de estas cosas designó el maestro también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde a él había de ir. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al amo de la mies para que envíe obreros a la mies. Y he aquí, yo los envío como a corderos en medio de lobos. No llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, nadie que los saludéis por el camino, y a nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa donde estéis, primeramente decid paz a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, la paz reposará en él, y si no, se volverá a nosotros, a ustedes. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad que entréis, reciban y comed lo que pongan delante. Sanad a los enfermos que haya en ella, y decir que el evangelio, el reino de Yahweh está acercado. Amén. Amén. Muchas gracias. Recuerden, aquí estaba enviando a 70. Recuerden, eran judíos que estaban siendo enseñados por nuestro rabí, Yahoshua. Eran 70 shaliachim, 70 emisarios, ¿sí? Más los 12 de su círculo íntimo. Entonces, debido a que eran bastantes o eran más shaliachim, y empezó a crecer la comunidad, hubo una manera que tuvieron que delegar más servicios a otros hermanos. Estos servicios que tenían los emisarios eran como profetas y mensajeros de las buenas nuevas, y lo mencionamos en este mismo orden de las cartas de Pablo, como lo leyó hace un momento nuestro Aj en Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:28, que ya lo hemos tocado bastante en esta serie. Entonces, ya hablamos incluso en temas anteriores de lo que es un shaliach, de lo que es un apóstol. Y quiero hacer una nota aclaratoria. Yahoshua de Nazaret o Yahoshua de Nazaret tenía un sinnúmero de shaliachim. Lo digo nuevamente, no solamente los 12 que conformaban su grupo íntimo, llamado como los 12, sino que se documentó de unos 70 shaliachim, de 70 enviados por el propio Mesías, como lo leyó nuestro Aj hace un momento en la carta de Lucas. La elección de los shaliachim no cesó con la ausencia física de nuestro maestro, como erróneamente se piensa, sobre todo en la religión bautista, si mal no recuerdo, y otras religiones del cristianismo, que piensan que no, incluso dentro del mesianismo, de las raíces hebreas, se piensa mucho esto, que cesó lo que es el ministerio de shaliachim. No, claro que no. Obviamente esto son capacidades que da de una manera sobrenatural. Ya explicamos lo que es un talento, ya explicamos lo que es un don espiritual, así que hay que saber hacer las diferencias. Un talento es como el talento de cantar, siempre coloco el ejemplo, y un don es algo que viene sobrenaturalmente. Entonces, el título siguió siendo usado entre los discípulos. Sin embargo, es obvio que dentro de los escritos que tenemos de los primeros discípulos hubo varios shaliachim que no fueron necesariamente autorizados por nuestro Mesías directamente, sino por los shaliachim que él instituyó.
También estuvimos hablando de los Nevi'im, ¿verdad? De la concepción de lo que es el Nabúa o lo que es el don de la profecía. Recuerden, profecía se dice Nebuá, ¿sí? Nebuá como tal. Y Naví es aquel que porta este don, el profeta. Y entonces Nabú es la habilidad, quizás, o vamos a decirlo de esta manera, un profeta, como se conoce, no es como tal, no son personas que se dedican simplemente a prever o a ver el futuro. Esa no es su función primordial, sino parte de la misma. Y vamos a recordar quizás un concepto. La palabra naví, que viene de la raíz navá, que es traer. ¿Pero traer qué? El ejemplo más claro es cuando el Eterno llamó a Moshe para que éste llevase un mensaje al faraón. Y le dice, habla al faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Esto es que Moshe fue un ¿qué? Un portavoz, un naví, un profeta del Eterno. Moshe se niega poniendo como pretexto su impedimento del habla, de que él no podía hablar quizás con fluidez. Aún así el Eterno le dice que él será su portavoz. Y para solucionar su impedimento en el habla, le dice que él, que Moshe, será ante el faraón un Elohim, un juez, una autoridad. Y que a Aarón, su portavoz, sería su naví en tal caso. O sea, que Moshe le transmitiría a Aarón el mensaje y luego Aarón le hablaría al faraón. Eso lo podemos encontrar incluso en el libro de Shemot de Éxodo, capítulo 7. No lo vamos a ir para allá por cuestiones de tiempo. Vamos a ver primeramente, ya hicimos un pequeño resumen acerca de ello. En la anoche, a inicio de Shabbat, estuvimos hablando acerca de lo que son los morim, los maestros. Son 3 autoridades dentro de una comunidad israelita, dentro de una comunidad de nuestro Mesías, las cuales deben estar siempre capacitadas. Cuando hablamos de un shaliach, es una persona que debe tener no solamente conocimiento, no solamente los dones en potencia de la Ruach HaKodesh, no solamente eso, sino que también debe ser una persona con mucha madurez, una persona que no puede ser un recién convertido, una persona que debe tener una madurez y experiencia para manejar muchas situaciones, y debe ser una persona incluso que haya pasado gran parte de su vida llevando la palabra, y obviamente a través del Espíritu de Santidad. Esos dones deben de ser algo notablemente en él. Ya lo hablamos y les invitamos a que ustedes puedan ver estas enseñanzas que ya están grabadas y están en nuestro canal de YouTube. Igual un moré de la Torá. Recuerden que puede ser o de nuestro Mesías, obviamente, estamos hablando de moré de Torá, los morim. No debe ser una persona que pueda tener sabiduría o conocimiento, no necesariamente es eso. También debe tener dones del Espíritu de Santidad de una manera sobrenatural, y que debe tener experiencia, debe manejar todo con madurez. La madurez obviamente se gana con la experiencia, es decir, que no pueden ser gente recién convertidas, porque no es cuestión solamente de conocimiento, no es cuestión solamente de sabiduría, incluso hablamos también de lo que es entrenarse, porque podemos recibir un don, pero debemos entrenarnos, debemos capacitarnos. Y dimos varios ejemplos en estos temas, así que les invitamos por favor a que ustedes los vean. Vamos a entender lo que es un mevaser o los mevaserín. ¿Qué son los mevaserín? Es lo que popularmente se conocen como evangelistas, aquel que lleva la buena nueva. Entonces, dentro de las primeras comunidades de servicios, estas personas llamadas mevaserín, recuerden la palabra en hebreo. Incluso tenemos siempre, cuando se habla de Peresh o de Felipe, que dice Felipe el evangelista. No sé si han escuchado esa parte, siempre se nombra de esa manera. O también en algunos casos estos evangelistas acompañaban a los shaliachim, como el caso, por ejemplo, de Yohanan, de Marcos, de Timoteo, de Titos, de Éprafas, de Trófimos, o eran enviados por los mismos mevaser, o como mevaserín, como evangelistas. Como la misma palabra lo dice, eran publicadores, proclamadores de las buenas nuevas de redención de Israel y del mundo. Los mevaserín no son un grupo en particular, escuchen muy bien, no son un grupo en particular, sino es un término más que se utiliza para los líderes y las autoridades dentro de la comunidad del Mesías.
Yo sé que en todo lo que se conoce como cristianismo siempre se ha hecho la división. No, los evangelistas son una cosa, los pastores son otra. Ya va, ahí es donde queremos hacer una aclaración muy grande en este tema. Por eso siempre los temas anteriores fue como que abordando autoridades de uno en uno, pero porque este tema todo va unido, porque aquí es donde va la situación. En la cristiandad se han dividido estas funciones y ya lo vamos a ir explicando y por eso les pedimos que presten mucha atención. Humberto, ¿me puede leer 1 Timoteo 4:16? No descuides el don que está en ti, que se ha dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Aleluya. Amén. Amén. Eso también es una autoridad. Recuerden, cuando hay un grupo de Zakenin en una asamblea, es un concilio de ancianos, son ancianos. Cuando se reúnen los ancianos, hay para designar a alguien, para autorizar a alguien, para incluso elevar a una autoridad dentro de la asamblea, siempre se hace a través de lo que es la zemijá, se dice en hebreo, la imposición de manos. Siempre es el mismo modus operandi, si se puede utilizar la expresión, de Moshe cuando a través de Yitro recibe el consejo de delegar autoridad. Y nuestro Padre Celestial avala el consejo de Yitro. ¿Y qué hace Moshe? Y coloca sus manos sobre los príncipes de Israel y estos reciben la autoridad que, a través de Moshe para ser jueces de Israel, ancianos de Israel. Humberto, 2 de Timoteo 4, del 2 al 5, si es tan amable. Segunda de Timoteo 4. Del 2 al 5. Predica la palabra, mantente dispuesto en todo, a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oídos, amontonarán para sí maestros conforme a sus propios deseos y a la vez se apartarán de sus oídos de la verdad y se volverán a fábulas. Así es, así es. Muchas gracias, Mía. Entonces, dijimos que esto no es un grupo en particular, y ya vamos a explicar por qué. No es esa división, aunque hay varios ejemplos, no es la división como se ha hecho en la religión, no. El título de Mevaser o de Mevaserín, aunque la función de anunciar, escuchen muy bien, aunque la misión, la función de anunciar, la Besorá Hageulah, como se dice, las buenas nuevas de la redención, era llevada inicialmente a cabo por los Shaliachim, por los apóstoles. Ellos eran evangelistas también. Al pasar el tiempo surgieron personas que sin ser necesariamente Shaliachim, aún así anunciaban, ¿sí? Proclamaban, eran predicadores. No eran apóstoles, pero ellos anunciaban la buena nueva. Así como ustedes, como yo, como cada uno de los hermanos, anunciamos las buenas nuevas, no necesariamente somos Shaliachim. Al inicio, los mevaserín, los proclamadores, o vamos a utilizarlo en términos que se utilizan en la cristiandad, ya un poco más helenizado. Los evangelistas eran ¿quiénes? Los apóstoles. Ellos eran los evangelistas. Pero ya después, como fueron preparando a otros hermanos, a otros judíos, incluso ex gentiles, que se unieron a la comunidad, ellos igualmente proclamaban la buena nueva. No todos, a no todos se les dio esta misión, porque no todos estaban capacitados a pesar de que lo quisieran hacer, no todos estaban capacitados. Entonces es muy bueno o es muy importante que entendamos que cuando se habla de los mevaserín o de un mevaser, de un proclamador de la buena nueva, es una persona que está capacitado igualmente por la Ruach HaKodesh para anunciar la palabra. ¿Qué sucede? Yo soy un mevaser, yo soy un evangelista, vamos a decirlo de esa manera, un predicador. No necesariamente, recuerden, saquémonos el concepto que se ha enseñado en la cristiandad. No es como se estila en la religión, no. Si soy un zaquén, un anciano de esta asamblea, y ya vamos a hablar acerca de lo que son los ancianos, pero un zaquén, un anciano, también es un predicador. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos predicando, estamos enseñando, estamos compartiendo la palabra. Y eso es lo que hacía un mevaser. Un mevaser no es al estilo de los evangelistas de hoy en día.
que lamentablemente en la religión siempre se estila primero el andar a veces leyendo un solo verso bíblico y de allí se agarran a hacer cierto tipo de explicaciones que se convierten como que siempre el mismo patrón. No estoy diciendo de que no se puede hacer, no, sino que siempre el mismo tipo de patrón o que a veces produce cacofonía. ¿Qué es cacofonía? Es cuando algo te suena mal, es cuando algo, un ejemplo, tú estás escuchando algún concierto de música clásica, algún instrumental, y escuchas que alguien desafinó, eso te hizo a ti un ruido en tu oído, eso se llama cacofonía. ¿Qué sucede con todas estas personas que se dicen ser evangelistas dentro de la religión, pero siempre tienen un mismo patrón de enseñanza? ¿Cuál es el patrón de enseñanza? Buscar mover las emociones. Siempre te están hablando de cosas emocionales, siempre te están hablando de... Y no estoy diciendo de que esté mal hasta cierto punto, no, yo no estoy diciendo eso, pero no debe ser nuestra, lo prominente en nuestra prédica. La enseñanza, por sobre todo, que siempre los maestros es más de enseñar, pero también siempre tanto el rol de un pastor, de un predicador, de un evangelista, de un maestro de Torah, siempre es que reflejar la Torah, colocarla siempre como un espejo para ti y también para el que la expone, recordando que la palabra es de doble filo. Pero siempre va a ser un espejo en el cual debemos reflejarnos, debemos vernos para ver qué está mal en mí a través de las escrituras, no a través de lo que me diga el hombre, aunque siempre los hombres, siempre debemos escuchar los consejos, las reprensiones y las exhortaciones de personas de buen testimonio y que siempre están allí ayudándonos a crecer, a edificarnos. Por eso es bueno escuchar y ser humildes, escuchar los consejos de las personas que nos dicen, mira, hiciste mal esto, o corrígete porque estás equivocado. ¿En qué? En esto, en esto y en esto. Excelente, muchas gracias. Dice la escritura, corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige a un necio y ¿qué te vas a ganar? Un enemigo. Entonces es muy importante que aprendamos a ser humildes, porque un sabio, eso es lo principal que muestra, la humildad. La humildad es uno de los requisitos indispensables de un siervo del Mesías, porque debemos ser como nuestro Mesías. ¿Y quién ha sido el ejemplo de perfección y de humildad? Nuestro Mesías Yahoshua, que se sacrificó por nosotros, como cordero fue llevado al matadero, porque él cometió pecado, no, porque cargó con mis pecados, con los tuyos. Y por eso es muy importante que seamos muy humildes. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra, debe haber poder, debe haber enseñanza, debe haber, si hay hermanos que tienen un don de predicar hermoso, excelente, que hay que entrenarlos, sí, hay que entrenarlos. Esos dones se entrenan, incluso nosotros, por eso es que dice nuestro Mesías en las parábolas de los talentos, que al que se le dio 5 talentos, ¿qué hizo él? Los multiplicó, no dejó que ese don se multiplicara así solo, porque así no funcionan las cosas. Esa persona empieza a capacitarse, busca las maneras de hacerlo de mejor forma. Un ejemplo, yo he visto muchos ejemplos de predicadores y que ellos comentan de muy buenos maestros, personas que enseñan, de predicadores de la Torá, y ellos dicen, yo a veces ando en mi carro y me pongo a hablar y me grabo yo mismo para ver cómo me escucho y me empiezo a corregir yo mismo. O incluso su servidor, para la gloria de nuestro Padre, escuchamos a veces cursos de oratoria, escuchamos cómo transmitir mejor o algún mensaje, y no necesariamente algún mensaje religioso, no, sino que debemos prepararnos cómo hablar mejor, cómo realmente hacer que las cosas fluyan. Amados, podemos tener la verdad, pero eso no nos hace una buena herramienta si no nos hemos preparado. Pues tenemos que hacer que esa verdad fluye en las personas, recordando que no somos nosotros los que convertimos. ¿Quién es el que convierte a las personas? El Espíritu de nuestro Padre. Él es el que añade al redil a todos aquellos que van a ser salvos. Baruch Hashem Yahweh Sebaot, que tú estás escuchando la buena nueva, que tú te has estado preparando, entrenándote.
Y aquí está mi hija, que la escuchan ahí al fondo, está, vamos a decirlo de esta manera, en sus balbuceos cantándole a nuestro Padre o pidiendo su alimento. Y disculpen la expresión, que bueno, que me alegra mucho que mi bebé esté por acá compartiendo igualmente con el Shabbat con nosotros, así como sé que pueden estar sus niños por allí al lado compartiendo la enseñanza, así como las bebas de nuestro hijo Humberto pueden estar por allí también igualmente, escuchando y compartiendo y teniendo libertad en Shabbat, porque también es para eso. Y seguimos igualmente diciendo de que los predicadores, los mevazerín, los evangelistas, recuerden, predicar la palabra es una función de los ancianos, de los maestros, de los shaliachim. Siempre estamos evangelizando o predicando. Sin embargo, siempre hay hermanos que tienen un don especial para hacer que esa palabra fluya en los corazones. Dentro de la comunidad, dentro de lo que es la Asamblea Yeshua Metzudah, tenemos siempre en el canal de WhatsApp nuestros sajín, nuestros ancianos, como lo es el Aj Humberto, el Aj Abraham, el Zakenin, ancianos de esta comunidad, y para la gloria de nuestro Padre, ellos siempre están con un segmento que se llama la cápsula de fe. Y para todos los que la han escuchado, siempre te colocan la palabra y te animan o te reflejan esa palabra para que nosotros, para que cada uno de nosotros nos corrijamos, tomemos ánimo, nos exhortan, nos reprenden, nos ayudan a que nosotros podamos reflejarnos en la palabra, podamos ver esas imperfecciones que no le agradan a nuestro Padre. ¿Y qué hacemos con eso? Corregimos nuestro camino. Entonces, hay hermanos que tienen este don de parte del Padre. Y entonces, ¿qué hacen estos hermanos? Se preparan. ¿Cómo? Estudiando la palabra, capacitándose en la Torá, buscando igualmente todas esas herramientas, incluso preparando su léxico para poder que esa palabra fluya más rápido, llegue más rápido al corazón, y de esa manera, cuando nuestro Padre ve que nosotros nos esforzamos, nos preparamos, ¿qué hace nuestro Padre? Nos utiliza con mayor fuerza, porque no es, un ejemplo, que alguien te diga a ti una palabra de profecía: vas a ser un gran empresario, vas a ser una persona de muchas riquezas. Listo, me voy a quedar sentado esperando que llegue eso. No, ponte a trabajar para que eso se cumpla en tu vida, y con eso tú puedas saber administrar y sobre todo prepararte en la palabra, siendo humilde, para que cuando te llegue el cumplimiento de esa palabra, tú puedas ser de bendición en la comunidad del Mesías a todos cuanto podamos. Entonces, los mevazerín, los predicadores o los evangelistas deben de ser personas con un conocimiento de la Torá fuerte. No pueden ser recién convertidos y no pueden ser personas que todavía no estén en ese paso grande de ordenar sus casas, de ser autoridad en sus casas, no de forma machista, sino de ser personas que sean ecuánimes, justos. Cada uno de nosotros debemos de ser justos en todos nuestros tratos, desde cómo nos comportamos, en nuestros casos particulares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, cómo nos comportamos, si somos justos. Si nosotros queremos aparentar en la calle que somos justos, pero lo que nos dicen nuestras familias es todo lo contrario, si somos desconsiderados con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, si las hermanas son desconsideradas con sus esposos, con sus hijos, no podemos estar aparentando e ir a predicar la palabra, porque, como diría un dicho por allí, el pecado tapa la boca. Es decir, que no tenemos moral para poder hacer eso. Así que si tú no estás siendo justo o justa con tu media naranja, con esa costilla que te ha dado el Padre, que ahora es parte de ti, si tú no estás siendo justo o justa, ve rápido, pídele perdón, míralo a los ojos y dile: perdóname. Independientemente, no saques argumentos, no saques tus excusas. Por eso es tan importante que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reflejarnos en la palabra. Reflejarnos en esa palabra. Recuerden, no somos perfectos, pero debemos buscar la perfección. ¿Cómo se logra eso? Con humildad, con sencillez. Entonces, un mevazerín son personas agradables, son personas que, y todos debemos tener eso, todos debemos tener, mire, una sonrisa. Debemos de ser personas a las cuales podamos acceder fácilmente. Es más, miren, dentro de la comunidad, dentro de lo que nosotros podemos tener como ejemplos, dentro de lo que era
el grupo de Zaquenín, de ancianos, de Shaliahim, de los seguidores de nuestro Mesías, había tanta armonía que hasta entre ellos se colocaban apodos. Hay un verso, no recuerdo ahorita el verso, puede ser que el Humberto me ayude, que tiene una memoria excelente para esos versos, que dice que había uno que era Justo de Cirene, apodado el Negro. Lo llamaban el Negro. Sí, entonces, yo me atrevo a decirlo, a veces incluso a nuestro Humberto, a veces yo le digo el Negrito, no puedo decirle a veces los apodos que nos podemos colocar en privado y en intimidad, porque eso es algo propio nuestro, pero eso es la armonía. No es todo el tiempo, como muchos tratan de mostrarse, de que vamos a la carnicería a comprar 1 kilo de carne, dame 1 kilo de carne. No, así no funciona. La santidad no es eso. Eso es prepotencia. Nosotros debemos de ser alegres, chistosos, que la gente se sienta agradable delante de ti. Que donde tú vayas seas capaz de sacar una sonrisa. Tener autoridad, sí, como nos ha sucedido. Hay hermanos que hemos tenido que hablarle más fuerte, con autoridad, porque es necesario. No podemos de ser personas pasivas, debemos de ser personas activas. Tenemos autoridad, pero esa autoridad no significa de que todo el tiempo vamos a andar con cara seria, y más con nuestros más cercanos. Siempre debe haber una palabra de alegría, un chiste, debe de haber el gozo debe reflejarse en ti y eso se transmite. Entonces, si tenemos una actitud de todo el tiempo de andar seco, de todo el tiempo de andar sí, obviamente, esto es serio lo que estamos haciendo, pero eso no significa de que no queramos, de que no podamos sacarte una sonrisa, de que no podamos decirte, gózate porque estamos en Shabbat, gózate porque eres hijo, porque eres hija del Todopoderoso, gocémonos porque somos parte del pueblo, no porque seamos la gran cosa, sino porque nuestro Padre ha tenido compasión de nosotros. Entonces, siempre debemos estar alegres. Y nos emocionamos con la palabra, nos activamos, nos avivamos, claro que sí. Pero eso no significa de que también no podamos estar serios en estos temas porque es necesario hacerlo. No significa de que no podamos exhortar con autoridad, pero siempre debe haber una palabra de gozo, debe haber una actitud muy optimista. Es decir, que va a ser una persona que predica o evangeliza, debe de ser una persona alegre. Que donde vaya, la gente se sienta en confianza de hablarte. No de irrespetarte, sino de hablarte, de compartir contigo, de escuchar de ti quizás malos chistes, que independientemente a veces hasta los malos chistes también te hacen reír. ¿O no, Humberto? ¿Verdad que sí? Los malos chistes que a veces yo les digo a ustedes y lo que ustedes también me dicen a mí, pues nos hacen reír. Entonces, me alegro, amados Sajín, que en este momento ustedes se pueden estar riendo y esa es la intención. Que a veces no sabemos echar un chiste, pero lo hacemos de una u otra manera para que los demás se rían a veces de los malos chistes que podemos decir. Pero eso es necesario, mis amados. Eso se llama armonía, que es necesario dentro de la congregación. Entonces, los mevaserín, los predicadores de la buena nueva, deben tener autoridad, deben tener palabra poderosa. Y no sé si tiene algún comentario adicional, estimado Humberto, para agregar qué actitud, qué puede tener una persona que predique la palabra, que evangelice. Si nos puede apoyar con algunos comentarios, adelante, mi querido Aj. Mientras me ocupo de algo por acá rápidamente. Ok. Así es, amada familia, interesante lo que está hablando el hermano Francisco, porque hay características que debe tener un hombre y una mujer que se dedica a predicar la palabra del Padre. Primero tiene que tener conocimiento, porque usted no puede decir que todo me lo va a revelar el Espíritu si no tienes nada en la cabeza. ¿Qué va a sacar de ti el Espíritu si tú no estás estudiando? No te estás preparando. Si vemos el ejemplo de cada uno de los escogidos, los discípulos, ellos caminaron con el Mesías. Es más, el mismo maestro, el Mesías, en el libro de Lucas, capítulo, vamos a buscarlo aquí para ser más textuales. En el libro de Lucas, capítulo 2, del 41 en adelante, dice la palabra: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del maestro, de Todopoderoso, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, de gracia de Elohim sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta del Pesaj. O sea, el Mashiach con su familia cumplían las fiestas del Padre. No podemos ser ahora que prediquemos el evangelio si vamos en contra
de lo que está escrito. No, que la fiesta es para los judíos. Pero si el maestro con su familia lo hacía. No tiene lógica. No tiene lógica. Estás contradiciendo lo que el Padre está escribiendo en su palabra. Y dice, entonces el versículo 46 dice, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Hermano, si usted quiere predicar, usted tiene que tener conocimiento. Como dije, el espíritu, ¿qué va a sacar de tu mente si no tienes nada? Si no se ha preparado. No estás preparado. ¿Qué va a sacar de tu mente si no tienes nada en la cabeza de la Torá? Vas a hablar tu propio conocimiento. Vas a hacer tu propia intención, tu propio sentimiento lo que va a hablar por ti, en vez de hablar que lo que transforma en la palabra no es lo que yo digo, en mi propia opinión. Es lo que está en la palabra lo que va a convencer, porque de eso va a agarrar el espíritu y va a llegar y tocar el corazón del hombre y de la mujer para que se arrepienta primero. Porque dice la palabra, mi palabra no vuelve vacía. Ahora, esa era la primera característica. Tiene que tener conocimiento. Ahora, tiene que tener dominio del lenguaje. Como dice la Francisco, él escucha oratorias para poder transmitir de manera correcta lo que se dice. Además, uno de mis defectos es que hablo muy rápido. Y ahora, cuando yo mando la cápsula de fe, yo empiezo suavecito y voy suave y suave porque yo me acelero. Y a veces ni yo mismo me entiendo. Entonces sí, son cosas que tenemos que ir mejorando. Claro. Sí, es como dice Francisco, uno se escucha. Yo, es más, en el transcurso que son 15, máximo 15, 13 minutos de cápsula de fe, yo tengo que me escucho hablando y digo, mira, como acelera aquí y bajo las revoluciones. Entonces, también hay que tener un buen tono de voz. No puedes predicar a 50 personas. ¿Quién te va a escuchar? Nada más los que están adelante. Pero tampoco tienes que gritar, porque no vas a mover la emoción de nadie. Así es. Porque aunque grites y hables bajito, no vas a mover la emoción de nadie. Porque hay gente que dice, él grita mucho, pero también dice, este habla bajito. Entonces, el tono de voz tiene que ser constante. Ahí. Pero también tiene que ser alegre. Y cuando el padre le pone una palabra fuerte, no tienes que, como que decir, regañarlo a la persona, sino que hablar con un tono fuerte, que ese tono no se sienta un regaño, pues tampoco se sienta que es una palmadita en la espalda, sino que es algo que tienes que golpear tu estructura y te haga reflexionar en lo que la palabra soltó. Entonces, tenemos que ser alegres también, porque tú no puedes con cara de loco o con una cara molesta a predicar a las personas y te van a decir, este man, ¿qué le pasó? Así es. Pero también hay gente que le molesta que tú seas muy reído. Entonces, todo tiene un equilibrio. Hay momentos para todo, como dice la Francisco. Hay tiempo para todos. Y dentro de la predicación, hay momentos para risa, hay momentos para llorar, hay momentos para regañar, para amonestar, pero siempre todo en el tono sereno, sin exaltarse ni bajarse. Así es, así es. Amén, importantísimo esos comentarios que hace nuestro abajo Humberto. Y dijo el Shaliach, el apóstol Pablo, Shaul, que nuestra prédica debe ser sazonada, debe ser una enseñanza en la cual y ojo, ese sazón lo debe colocar el que predica, el que enseña. No, obviamente los dones vienen de parte del Espíritu de Santidad, pero eso debe de preparar, o la persona que tiene este don o que está hablando la palabra debe hacerlo. Hay hermanos y hermanas que yo me alegro mucho porque buscan estrategias. Gracias al Eterno, y incluso esta mañana compartía con mi esposa y hablábamos un poco de ciertas cosas, y yo le comentaba que muchos de los hermanos y hermanas que hoy en día están en la comunidad del Mesías, siendo líderes, llevando la palabra y tienen capacidades, no fue simple y llanamente porque por casualidad estudiaron en una universidad, estudiaron en algún lugar, no, sino fue porque el Eterno los estuvo preparando en toda su vida para este momento. Les ha dado capacidades, talentos y les ha permitido prepararse en toda su vida para que puedan llegar a este momento. El Shaliach Shaul es uno de los mejores ejemplos que podemos tener. Él era un doctor de la Torá, un maestro, un moré de la Torá, pero tenía también era un maestro dentro de lo que era el judaísmo. Él era fariseo de fariseos. Lo dijo al final de sus días. Nunca dijo yo soy cristiano, porque el cristianismo no existía. Es más, los llamaron, este es el líder de los Nodrin, de los Netzarín, ¿sí? Es decir, de los nazarenos, de la secta de los nazarenos. Pero él era un doctor, una persona extremadamente letrada en la Torá y también en la religión judía. Pero
el Eterno lo haya preparado para que cuando llegara el conocimiento del Mesías, miren el privilegio, miren la profundidad, cuando uno se coloca a estudiar las enseñanzas de la Torá contrastada con las enseñanzas del Shaliach Shaul, sucede de que uno dice la profundidad y la explicación tan tremenda que hace Pablo de todo lo que fueron las profecías, que lamentablemente, como bien lo dice Kefa, los indoctos, los que no se preparan, los que no estudian, los que no trabajan, inconstantes, es decir, los indisciplinados, no las entienden y las pervierten. ¿Para qué? Para su propia perdición. Por eso es muy importante, amados hermanos, que tengamos un equilibrio. Y voy a leer, espero robarle una sonrisa con los comentarios que ustedes nos están haciendo. Dice nuestra estimada Hot Tairelis, los malos chistes que dan risa son de lo malos que son. Y es verdad. Dice incluso la Hot María de Lourdes, a mí me hace reír el Ajo Humberto cuando hace comentarios de gran aporte, cuando son audios y no dicen nada en cuanto a, me imagino, los comentarios y aporte que también, o esas palabras o cosas que a veces salen. Y es verdad, amados hermanos, la prédica tiene que estar siempre sazonada. La enseñanza, los mevaserín deben tener siempre equilibrio, y eso tiene que ser entre el conocimiento, entre la exhortación, entre buscar que esa palabra fluya. Y cuando nosotros predicamos, hablamos, evangelizamos, si podemos utilizar el término, nosotros, y esto no es para jactancia, esto no es para mover emociones ni para avalar nuestra enseñanza, no. Nosotros sabemos cuándo es el Espíritu de Santidad que está influyendo en ese momento en nosotros para transmitir una palabra. Y nosotros sabemos que hay alguien o la mayoría del cuerpo del Mesías en ese momento que está escuchando y sabemos que hay que esa palabra está llegando en un corazón. Nosotros, de una u otra manera, el Espíritu de nuestro Padre nos lo hace sentir. No lo estamos mencionando a cada momento ni nada porque no es nuestro cometido. Es solamente llevar la palabra. El que está haciendo el trabajo es el Espíritu de nuestro Padre, claro que sí. Y sabemos que esa palabra no regresa vacía, pero que seamos humildes y nos dejemos guiar, porque sabemos que el Espíritu de nuestro Padre es quien nos acompaña todo el tiempo. Entonces, amados aquí, ojo, siempre y cuando nos mantengamos en santidad. Los dones son irrevocables, pero debemos mantenernos en santidad. Ahora hablemos de otro tema, de otro ministerio o de los dones y autoridades que ha establecido nuestro Mesías en la comunidad. Zakenin, ancianos. ¿Sí? Zakenin o un zaken es un anciano. Como lo dije, en toda comunidad o en toda congregación hay pluralidad de líderes. Estos son los llamados zakenin. Este término indica la madurez de carácter que debe tener un líder, o como se diría en griego, los presbíteros. ¿Sí? Eso es lo que se dice en hebreo zakenin, ancianos. ¿Sí? No significa que la persona debe ser avanzado en años, no, como en el caso de Timoteo, que era un joven que servía como zaken, y también como moré, o como se dice en hebreo, melamed. ¿Qué es un melamed? Es un maestro o es un instructor. Nosotros somos instructores. Es un melamed o un zaken. Somos ancianos, ¿sí? Pero no para orgullo, no para arrogancia, no para enseñorearnos de los demás, no. Ya, Humberto, ¿me puede leer 1 Timoteo, capítulo 4, del verso 12 al 14? El micrófono. Adelante. 1 Timoteo 4, de 12 a 14. Correcto. Nadie tenga en poco su juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura pública, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides que está en ti, que se te ha dado por medio de profecía, con la imposición de las manos en los concilios de los ancianos. Amén, amén. Muchas gracias, Miaj. Miren esto: pureza, enseñanza, amor, profecía. Estamos hablando de dones todo en conjunto, de una unión de estos dones sobrenaturales en los líderes y de un amor ferviente entre ellos.
¿sí? Jamás hubo un solo zaquén, un solo anciano liderando una comunidad, sino que eran varios. Por eso siempre debemos tener en cuenta e irnos sacando el concepto, que ya vamos a ir ampliando eso, irnos sacando el concepto y ese chip que se ha metido en la religión de que siempre es uno solo el que gobierna, y realmente esa es la palabra, gobierna a los demás, porque a veces no es que enseñan, no es que te dicen con autoridad, no, esto se tiene que hacer así porque lo dice la escritura. ¿Dónde? Aquí lo tienes. No, sino que lo dicen y a veces te dicen, esto se hace porque yo lo digo. No, eso no es así. Entonces, es decir, que nunca hubo un solo zaquén, sino que habían varios zaquenín, varias personas, varios maestros, varios líderes allí en una sola comunidad, no uno solo, aunque siempre hay zaquenín o ancianos que son predominantes, son personas que a veces por sus dones o por sus cualidades o quizás por la mayor experiencia que puedan tener, salen a relucir, pero también es porque están trabajando o porque ayudan de una u otra manera, edifican a la comunidad y de esa manera también van abriendo paso para que los nuevos líderes, los nuevos ancianos surjan, crezcan y sean incluso mejores en el servicio que esta persona pueda tener para que edifiquen a la comunidad. ¿Sí? Tenemos varias citas bíblicas para ello. Vamos a leer solamente unas cuantas. Amado, ¿me puede leer Hechos 11:30? Hechos 11, versículo 30 dice lo siguiente. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Exacto, enviándolos ¿a quién? A los zaquenín. Recuerden que estamos hablando de los shaliachim, ¿sí? De los apóstoles, pero también eran llamados zaquenín. Ya vamos a ver varios ejemplos de ellos. Hechos 14:23, por favor. Hechos 14, versículo 23 dice lo siguiente. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y encomendaron al maestro en que habían creído. Amén. Instituyeron ancianos. Cuando, en este caso, un ejemplo, nosotros o hay comunidades en otros lugares y hay una persona que pueda ir como shaliach, como enviado, como un emisario para esa comunidad, ese anciano, ese zaquén, debe tener las capacidades para que, para poder enseñar, instruir y sobre todo debe tener discernimiento. Por eso, por lo general, se envían maestros a veces a este tipo de situaciones, porque un moré, un maestro, no es simplemente porque pueda tener un título académico, no, porque cuando hablamos de un moré, de un melamed, debe ser una persona dotada sobrenaturalmente y dentro de esas dotaciones debe tener discernimiento de la Ruach. ¿Por qué? Porque va a poder a través del Espíritu diagnosticar si hay líderes aptos, capacitados, que no se vayan a llenar de orgullo para poder dirigir esa nueva congregación. Y no solamente uno, sino que se deben instituir un consejo de ancianos, por lo mínimo que sean, miren, yo siempre digo, la Torá siempre nos dice dos, siempre tiene que haber dos testigos, pero siempre es bueno que sean tres, y que tenga que haber en tres personas sabias, que es lo primero que se tiene que notar en una congregación o en los líderes, que haya sabiduría y humildad. Entonces, de esa manera se instituyen estas autoridades en una congregación para que empiecen a recibir instrucción y se canaliza esa instrucción a través de estas personas, la enseñanza, y de esa manera empieza a crecer esa comunidad. El problema está que cuando se instituye a una sola persona, a veces esa sola persona no tiene las capacidades, o si las tiene, puede llenarse de orgullo rápidamente. Por eso es necesario que en una comunidad siempre sea un consejo o un conjunto de zaquenín, de ancianos, que compartan la autoridad. Por lo general, como lo dije hace un momento, hay ancianos que son más prominentes y a veces no tanto por la sabiduría, que también puede ser uno de sus atributos, sino también es por la experiencia o por el discernimiento de la Ruach HaKodesh, que ayudan a organizar, incluso a acomodar y a corregir cierto tipo de situaciones.
Tenemos varias citas bíblicas. Hechos 16:4, Miaj, por favor. Y a pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, los enviados y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Correcto. Hechos 21:18. 21:18 dice lo siguiente. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros y a ver a Jacobo hallaron reunido con todos los ancianos. Con todos los zaquení, con todos los ancianos. Filipenses capítulo 1, verso 1, Miaj, por favor. Voy, mi amor, ya voy. Filipenses 1:1. 1:1. Pablo y Timoteo, siervos del Mashiach Yahushua, a todos los santos en el Mashiach Yahushua que están en Filipos con los obispos y ancianos. Con los obispos y los ancianos. Ya vamos a ver lo que es un obispo, lo que se traduce como obispo. Pero allí casi que es lo mismo. Vamos a decir, esto es una endiades. Está diciendo dos cosas de diferente manera para referirse a un único concepto. Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuiden el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la posición de manos, de la mano de los ancianos. Ya lo hayamos leído, así es. La carta de Jacob, de Santiago, capítulo 5, verso 14. Santiago 5:14 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del maestro. Así es. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos. ¿Y los ancianos qué van a hacer? Vamos a ungirlo con aceite de oliva, obviamente, y vamos a orar por esa persona. Y dice la Escritura que si está en pecados, dice que se le van a ser perdonados, porque obviamente la persona tiene que arrepentirse. Hay ciertas cosas que ya se sobreentienden. Y dice que va a recibir sanidad, porque son autoridades dadas a través del Espíritu de nuestro Padre Celestial. Entonces, hay varias citas. Les voy a nombrar, vamos a leer una última para seguir con el tema. La primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 7. ¿Me lo puede leer, por favor? Aquí va. Aquí, Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 7. 1 al 7 dice. Yes. Vamos a leerlo desde... Eso es lo que Shaliach Shaul escribió acerca de los requisitos necesarios para ser un anciano. Escuchen muy bien. Para ser un zaken. Adelante, Miaj. Espérate. 1 Timoteo 5 del 1 al 7. No, 3 del 1 al 7. 3 del 1 al 7. Esto es muy cierto. Si alguien aspira a un cargo de supervisor, desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el supervisor sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la asamblea de Yahweh? Amén. Que no, hasta el 5, hasta el 7. Hasta el 7, por favor, Miaj. Que no sea recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. También debe tener buen testimonio desde lo afuera, para que no caiga en el reproche y en la trampa del acusador. Amén, amén. Hay varias citas que, bueno, por motivo de tiempo no las vamos a leer, pero hay muchos requisitos y hay muchas evidencias en las escrituras de cómo debe ser un comportamiento de un zaken, de un anciano, que también es un supervisor, y ya vamos para allá, de la asamblea. Además, un zaken, un anciano, siempre, o una de las maneras en las cuales se hace, es a través de la imposición de manos por medio de algún shaliach, de algún apóstol o alguna autoridad de la asamblea.
Sí, ahí tenemos ejemplos como Hechos 14:23, en 1 Timoteo 5:22, ya lo leímos el capítulo 4 del verso 14, ya lo hemos repetido en 2 ocasiones, y también tenemos 2 Timoteo capítulo 1 verso 6 y la carta a Titos, capítulo 1 verso 5, si mal no recuerdo. Entonces, los Akenin, entre otras funciones, o los ancianos, entre otras funciones, son morim o melamdim, como se diría también en hebreo. ¿Eso qué significa? Que son maestros, instructores de las comunidades. Escuchen muy bien, de las comunidades. No solamente de una, sino también de las congregaciones que puedan ser. A veces, y lo digo de esta manera para la gloria de nuestro Padre Celestial, nosotros a veces no estamos de continuo mostrándonos a veces en la congregación en la que estamos, por lo menos Yeshua Menchudá, sino que a veces también estamos enseñando y compartiendo a otros líderes a nivel mundial, compartiendo en otras comunidades, ayudando, porque gracias al Padre hoy en día, no necesariamente físicamente, y menos hoy en día en pandemia, sino que gracias al Padre que tenemos hoy en día herramientas digitales con la cual estamos compartiendo enseñanzas, ayudando a líderes con ciertas circunstancias, problemas, dificultades. Imagínense ustedes que todo este alcance tecnológico hubiese existido para los tiempos de Shaul. ¿Qué no hubiese podido hacer Shaul? Estas herramientas en manos de Shaul, creo que hubiese dirigido a todas las comunidades y creado muchas más, o siendo herramienta para crear más comunidades en el Mesías a nivel mundial. A nivel mundial. De una u otra manera nosotros hacemos eso, no le llegamos ni los tobillos a un Shalías como lo fue Shaul, pero de una u otra manera nosotros hacemos lo que Shaul hacía a través de cartas. Adiestramos, ayudamos, compartimos, quizás guiamos y ayudamos a muchos líderes y también hermanos que están padeciendo ciertas circunstancias o creciendo en las congregaciones a nivel mundial. Y por eso a veces no nos mostramos o no estamos tan constantemente en las comunidades, en la comunidad a la cual realmente asistimos constantemente, como lo es Yeshua Metzudá, pero siempre estamos compartiendo. De verdad que nos ha dado el Eterno ese privilegio de una u otra manera de ser herramientas. Por eso es una función dentro de los Akenim, dentro de los ancianos de la asamblea, de ser morim, de ser melamdim, de ser maestros o instructores de las comunidades. Recuerden, debemos dejar ese típico cuento de que hay en la religión. Hemos visto cómo la religión ha dividido secta tras secta tras secta, y a veces sucede el caso que dentro de dentro de lo que es las comunidades cristianas, vamos por una calle y tenemos una iglesia cristiana evangélica acá, y allá del otro lado de la calle o por la otra acera tenemos otra iglesia cristiana en la misma calle. Y hay división entre ellos. Incluso les prohíben a sus congregantes que si usted va para la iglesia que está al frente, usted como que es mi adversario, porque hay división entre ellos. ¿Y eso qué denota? Eso denota la prepotencia, el orgullo y la división. Es más, a veces hay religiones o iglesias que si llega un nuevo creyente, ¿de dónde viene? De la iglesia tal. Tienes que hacer el bautizo o el bautismo cristiano nuevamente aquí para poder ser miembro de esta congregación, de esta iglesia. Es decir, como que si fuesen franquicias, y eso no es así. Nosotros prestamos, y lo digo de esta manera para la gloria de nuestro Padre, prestamos servicio a otras comunidades que no son Yeshua Metzudá. Ellos también escuchan y estamos enseñando de que esas divisiones en el cuerpo del Mesías no deben existir. No debe de haber arrogancias ni orgullos entre nosotros, porque pertenecemos solamente al cuerpo del Mesías. Por eso incluso tenemos un programa que se llama Un llamado a las naciones, donde obviamente por ahora solamente estamos el ministerio de Yeshua Metzudá, está el ministerio también de el Roe Utari, que es el de ir y hacer discípulos. Y también invitamos, también está el Roe Emilio Vázquez, que por motivo de horario a veces no puede compartir con nosotros, pero también hay otros ministerios a los cuales le hacemos las invitaciones, que compartan con nosotros algún compartir de la enseñanza, compartir allí para transmitir ese llamado a las naciones que se hace, que debe hacerse todo en conjunto, porque somos un solo cuerpo en el Mesías.
Los ancianos sobre todo desarrollaban el servicio de maestros y de instructores, como ya lo hemos dicho. Eran encargados de instruir a los discípulos. Y ya hemos citado varias o hemos colocado varias citas bíblicas al respecto, como la primera carta de Timoteo o a Timoteo, capítulo 3, verso 2, capítulo 5, 17 al 18, Tito 1:9. ¿Me puede leer Tito 1:9, mi querido Humberto? Tito 1:9 dice así: que sepa retener el mensaje fiel conforme a la enseñanza, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Correcto. Amén. Refutar, amén. Refutar a los que se oponen. Por eso debemos estar capacitados, mis amados. Y sobre todo hoy en día con tanta confusión que se está levantando. Debemos estar capacitados. Muy bien, vamos a proseguir. No tenemos otro Rab aparte de nuestro Rabí Yahoshua, nuestro Mesías. ¿Por qué digo esto? Un Melamed o un Moré es un maestro, es un instructor, y hay que distinguir esto de la palabra Rab. Rab, ¿qué significa? Alguien que es grande, que es mucho. Es un título que conocemos en el español como rabino o rabí. Además del término Rab, vamos a decirlo de esta manera, los sefardín, los hebreos sefardín utilizan el título Rivi, y los ashkenazim el de rabí, que es el que mayormente se ha heredado en el español. También se le llama Rebe, eso es del Yiddish, pero el concepto de Rab y de Rabí en el primer siglo de la era común es diferente al actual, al que tenemos hoy en día. Hay que hacer ciertas salvedades allí. En aquel entonces el título de Rab no era otorgado oficialmente. Un Rab no era necesariamente alguien que había sido ordenado, como sucede hoy en día, después de haber estudiado ciertas y determinadas enseñanzas, sino que un Rab era aquel maestro de Torah que tenía una cantidad de discípulos que aprendían de él a cómo vivir la Torah. Esos discípulos obedecían la enseñanza de su Rab. Para ellos el Rab era como una especie de médico, ¿no? Que le recetaba medicinas, enseñanzas. Y a pesar de que ellos no supieran con exactitud el porqué de cada medicina, ellos la tomaban. Bajo este concepto no tenemos otro Rab que Yahoshua de Nazaret, que es nuestro Mesías. Como dijo él mismo, ustedes no deseen ser llamados Rabanín. Uno es el Rab de ustedes y todos ustedes son Ahim, son hermanos. No sean llamados Rabanín porque uno es el Rab de ustedes. ¿Quién? El Mashiach, él mismo. ¿Sí? Hoy nos hacemos una pregunta. Hace ratico hablamos de lo que es un supervisor. En hebreo se dice pekirin. Y en el griego se dice obispos. ¿Sí? ¿Quiénes son los supervisores? ¿Los pekirin o los obispos? ¿Y quiénes son los roim? ¿Qué es un pastor? Se debe tener en claro los dos siguientes términos, ya que son aplicados también, escuchen muy bien, estos dos títulos, supervisores, obispos, como se conocen, o pekirín, y los roín, los pastores, bíblicamente hablando, son títulos que se le aplican a los zakenim también. Es decir, que cuando se habla de la palabra zaken, un anciano, que es una forma general de llamar a los líderes, ahí hay supervisores, hay pastores, pero son funciones que todos deben cumplir. Lo digo de esta manera, son pastores, supervisores, evangelistas, pastorean, enseñan, también son maestros, aunque la autoridad de ser maestro ya sobreviene con otros dones, pero en la religión se han dividido y encasillado estos conceptos. Y esto no era así en la comunidad, en la asamblea primitiva. Los pastores, por ejemplo, Shaul era un pastor, Shaul era un apóstol y Shaul era un anciano. Obviamente, un shaliach no somos shaliachim, pero somos pastores, somos ancianos, somos también maestros, somos supervisores. Por eso es muy importante. ¿Qué hace un supervisor? Estar velando, vigilando la congregación. Si hay que corregirlo, se le corrige con amor, con sabiduría,
con enseñanza, pero con autoridad. A veces a muchos no les gusta, con más autoridad y con la palabra se les enseña. Y se les dice, y a veces uno pareciera ser arrogante, porque uno les está corrigiendo, porque mucha gente no entiende que la responsabilidad que tenemos, y lo digo tenemos porque gracias al Padre, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de nuestro Mesías, gracias al Padre pertenecemos a lo que son los líderes de la comunidad del Mesías. Entonces tenemos una responsabilidad, tenemos un trabajo, que si lo hacemos mal, yo no quiero que nuestro Mesías cuando venga me diga, Francisco, fuiste un siervo inútil, no me ayudaste mucho a la congregación. Yo no quiero eso, de verdad. Lo dije hace un momento y se me arrugó un poquito el corazón. No quiero eso. Yo quiero que cuando nuestro Mesías venga, me diga y le diga a la Humberto, le diga a la Abraham, le diga a la Moshiach, Zakenin de esta comunidad y a todos los demás líderes que se están levantando, que les diga, siervos buenos, en lo poco me han sido fiel, en lo mucho lo voy a colocar. Entonces, cuando nosotros a veces supervisamos y también corregimos a los hermanos, no lo hacemos porque somos o porque nos consideramos la gran cosa, no. O cuando le decimos a alguien, mira, no es así, ten cuidado, mejor espera, vamos a hablar, porque no es así, eso que estás haciendo está mal. No, no, vamos a hablar. Cuando hablamos, debemos enseñar, no porque, no, no es porque yo lo digo, no. Tiene que haber palabra de enseñanza. Entonces, ¿por qué tenemos estas responsabilidades? No son jerarquías, no son títulos que, porque soy así, me tienen que dar más salario. No, son responsabilidades que primero las tenemos que llevar con amor, con sabiduría y también con mucho temor y temblor. Porque no hemos sido dignos de hacerlo, no somos dignos. Pero fue porque el Eterno así lo quiso a través de nuestro Mesías. Porque, amados, algo que sí ha devenido de nuestra voluntad es que queremos servir en la comunidad del Mesías. Queremos servir para algo. Y como hemos ido a otras comunidades, a otras congregaciones, mire, si no tiene a nadie quien barra, le ayudamos a barrer. Literalmente, sinceramente se lo decimos. ¿Tiene alguien que haga o que acomode las sillas? Si no tiene alguien, le ayudamos a acomodar, pero aquí estamos. ¿Para qué servimos? Porque ese debe ser el deseo tuyo y el deseo mío. Y por allí comienza la humildad. Entonces, los pequidín son supervisores, los episcopos o los obispos, como se dice ya helenizado, pero también son términos que se le aplican a los zakenin. Nosotros no nos hacemos llamar pastores, roín, porque eso es una función, no es un título, es una función que tenemos. ¿Sí? Es muy importante que se entienda. Estos no son otros líderes diferentes a los ancianos, sino que son títulos, sinónimos de zaken, de anciano. Y cada uno resalta un aspecto de la función del zaken. El término pekirín, que son supervisores, indica la labor de los ancianos en supervisar y guardar la comunidad. Lo mismo sucede con el término roín, los pastores. Indica la labor de ancianos de qué? En guiar, en alimentar, en enseñar, en proteger la comunidad como un ganado de ovejas. Ambos términos se usaban desde la antigüedad. Roe es usado con el profeta Jeremías. E incluso lo puede leer, amado, Jeremías capítulo 2, Irmeyahu capítulo 2, verso 8. Jeremías, Yirmiyahu, capítulo 2, versículo 8. Versículo 8, por favor. Los sacerdotes nunca se preguntaron, ¿dónde está Yahweh? Los guardianes de la Torá me ignoraron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y siguieron tras lo que no le aprovecha. Así es. Para los que saben leer hebreo, y les aconsejo mucho que aprendan por lo mínimo a leer hebreo, amados hermanos y hermanas. Allí dice la palabra haroín, ¿sí? Lo que se traduciría como pastores, pero muchas versiones, como la que acaba de leer nuestra Humberto, a todos ellos los coloca como guardianes de la Torá, ¿sí? Es decir, que una persona, un zaken, es un guardián de la Torá. Es alguien que busca
que la Torá no se transgreda y que la persona no cometa transgresión, obviamente. Es un guardián, ¿sí? Entonces, un paquit es un supervisor. También lo tenemos como en el ejemplo de Nehemías 11:9, en Segunda de Reyes 22:5, entre otros. También incluso en los rollos del Mar Muerto, en los rollos del Qumran, aparecen los términos paquim y mevaser para designar a la misma persona. Y estos son ancianos. Nótese que incluso en Hechos 20, 17 y 28 se usan los tres términos refiriéndose a los ancianos de Éfeso. ¿Me puede leer, por favor, Hechos 20, 17 al 28? Perdón, verso 17 y verso 28 de Hechos 20. Hechos capítulo 20 del 17 y el 18. No, el verso 17 y el 28. 17 y 28. Correcto. Dice, desde militado, Shaul mandó a buscar a los ancianos de la asamblea de Éfeso. Y el 28 dice, cuídense uno al otro, cuídense ustedes y a todo el rebaño sobre el cual el Espíritu de Santidad lo ha puesto como supervisores para pastorear la asamblea de Machía, la cual adquirió mediante su propia sangre. Así es. Miren que allí se utilizan los dos términos, pastorear y supervisar. ¿Sí? Es decir, vamos a hacerlo más entendible para los conceptos que ya estamos acostumbrados en el español, para que sean obispos y pastores. A los ancianos de Éfeso, Shaul los llamó diciéndole, mire, ustedes deben tener la responsabilidad siempre de estar siendo obispos y pastores de esta comunidad. Es decir, que los Zakenim tienen, y recuerden, no son títulos, son responsabilidades de supervisar y de pastorear, es decir, de estar pendiente, cuidar, enseñar, instruir, estar pendiente del rebaño de Mashiach, porque no es el rebaño nuestro, es el rebaño de Mashiach. Pero como tenemos amor, responsabilidad, entonces, ¿qué hacemos? Estamos pendientes, queremos que esa comunidad crezca, madura, que no se esté dejando llevar por cualquier aire de doctrina, ¿sí? Entonces, incluso a estos ancianos se les dice Signeja Kehilá, los ancianos de la comunidad, en Hechos 20, 17, como lo acabó de leer nuestro ángel Humberto, o como dice la Reina Valera, los ancianos de la iglesia, ¿sí? Ok, también también como lo leímos allí, dice que los llamados pequidín, o los supervisores, los obispos, deben pastorear la congregación, cosa que hacen los roín, los pastores, es decir, que los pastores de ovejas, literalmente, ellos hacen eso, pastorear, cuidar a las ovejas de los lobos, apacentarlos, llevarlos a buen pasto, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. También tenemos, por ejemplo, la carta de Kefa, primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3, Miaj, por favor. Primera de Kefa, capítulo 5, del 1 al 3. Los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también como ellos, testigos de los sufrimientos del Mashiach y también participantes de la gloria que se ha de revelar, apacienten el rebaño que Yahweh está a su cargo, cuidándolos no por obligación, sino por voluntad, según Elohim, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo dominio sobre los que están a su cargo, sino como ejemplo para el rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes reciban la inmarchitable corona de gloria. Aleluya. Así sea. Amén, que así sea. Tito 1, del 5 al 7, mira, por favor. Aquí, mira, aquí vamos a ver tres términos que son usados para hablar de la misma persona, con esas tres funciones: liderar, supervisar y pastorear. Tito 1, 5 al 7. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltara y establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Que el anciano sea irreprensible, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes,
porque es necesario que el supervisor sea irreprensible como mayordomo de Elohim, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas. Aleluya. Así es. Amén, así es, así es. Recuerden, amados hermanos, que estamos siempre en un constante crecimiento. Y hay cosas que cada uno de nosotros debemos, con lo que estamos lidiando. Recuerden, amados hermanos y hermanas, cada uno de ustedes no debemos seguir las malas prácticas que hay en la religión. Siempre se idolatran a los líderes. Yo no soy más que usted. En dignidad, todos valemos lo mismo. Como amigos, como hermanos, todos somos hermanos, dijo nuestro Mesías. Uno solo es su Rab, o sea, yo, el Mesías, que voy a dar la vida por ustedes o que di la vida por ustedes, soy su Rab, su maestro. ¿Sí? Pero todos ustedes son hermanos. Nosotros tenemos una autoridad, sí tenemos una autoridad, pero eso no nos hace más que ustedes. Sin embargo, nosotros también tenemos debilidades, también tenemos defectos, y es muy importante, obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de santificarnos, es decir, de cada día subir, es decir, de cada día ir en ascenso, escalando niveles de santidad y siendo ejemplo para los que vienen subiendo, los que vienen también, a los que estamos ayudando a guiar, a los que con las que tenemos. Recuerden, si a ustedes, los hermanos que están comenzando este caminar, o que ustedes dicen, bueno, yo estoy empezando, estoy estudiando, si a ustedes se les va a juzgar, a nosotros se nos va a dar doble juicio, es decir, que nos van a inspeccionar doble. Cuando venga el juicio, a nosotros nos van a juzgar doble. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una doble responsabilidad. Por eso es que hay de nosotros si nosotros no nos santificamos, hay de nosotros si no somos ejemplo, hay de nosotros si cometemos un error y no lo corregimos, o si hacemos oídos sordos a los llamados de atención de otros hermanos o de ciertas situaciones. Si hacemos oídos sordos y no corregimos eso, pues hay de nosotros, porque es como si hubiésemos ocultado el talento, el don, la mina que se nos dio, como la parábola que dio nuestro Mesías. ¿Qué va a decir nuestro Mesías cuando venga? Eres un siervo inútil. A ver, échenlo fuera, échenlo, sáquenlo de aquí. Entonces es muy importante que un anciano un anciano no es que sea un pastor, recuerden, saquémonos esos conceptos. Un zaquén, un anciano, un líder de una comunidad tiene responsabilidad de ser un pastor, de ser un supervisor, de ser un líder, de ser alguien que dé ejemplo. No alguien que anda mandando, no, de alguien que da el ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con este concepto de zaquén? Este concepto de anciano siguió vigente siempre entre los discípulos de nuestro Mesías. Sin embargo, el surgimiento del cristianismo desde el siglo II, ¿qué hizo? Distorsionó el concepto, apartándose de los discípulos de nuestro Mesías. Entre ellos comenzó a existir, cuando sale el cristianismo, empieza a existir siempre un solo líder por comunidad. ¿Cómo se llamaba? Episcopos, o lo que hoy en día se conoce como obispo. Y más tarde, dentro del cristianismo moderno, un solo líder de la congregación llamado pastor. Vamos a hablar rápidamente de historia porque no les voy a leer todo lo que tenía preparado para ustedes para leerlo ya por motivo de tiempo, pero sí les voy a dar unas... vamos a leerlo, porque voy a citarle por lo menos lo que fue la obra de Eusebio. Eso fue para el siglo IV, de año 339. Se llama Historia Eclesiástica. Para los estudiosos, no dejen de leerla. Es un ejemplo del temprano alejamiento que existía entre los discípulos de Yahoshua y el naciente cristianismo de esa época. Por ello, su obra debe ser estudiada teniendo en cuenta varios puntos importantes. Primero, que fue escrito entre el siglo IV, el año 314 de la era común, y es uno de los escritos que se empeña en formar una estructura histórica de una supuesta iglesia universal unitaria, dirigida por un obispo en Roma. Y en muchas de sus teorías contradice claramente lo que está muy claro en los escritos de los primeros discípulos que hemos venido estudiando en este tema, cosa que continúa haciendo la iglesia hoy en día. El escrito muestra sus conceptos paganos alejados de la enseñanza
de los emisarios de Yahushua. El escrito no solamente muestra su desprecio por Israel, sino que ninguno de sus testimonios son boca de algún judío, discípulo de nuestro Mesías, sino de cristianos, como el supuesto judío helenizado Hesipus, que era convertido, supuestamente que era un judío, y de griegos paganos convertidos a cristianismo. Y digo cristianismo, y lo hago quizás con cierto aire despectivo, porque lamentablemente para aquellos que conocemos un poco de historia, y más para los hermanos que conocen a profundidad la historia, saben que el cristianismo realmente, no estoy hablando de las personas, por favor no me malentiendan. La mayoría de los hermanos cristianos, digo hermanos, cuando cito eso de aquellas personas que son amables, bondadosos, que creen que están en la verdad y que buscan agradar al Padre con el poco conocimiento que tienen de las Escrituras, pero que lamentablemente se han dejado corromper por la ignorancia de las enseñanzas. Cuando nosotros históricamente conocemos lo que es el cristianismo, realmente, y lo digo con mucha responsabilidad, sentimos molestia, rabia, porque es una doctrina totalmente alejada de lo que fueron los principios y las enseñanzas de nuestro Mesías. Y como estamos hablando, lamentablemente entre estos conceptos ha venido a denigrarse lo que es el liderazgo de lo que tiene que ser una comunidad, porque ahora tenemos algo que aborrece nuestro Mesías en la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas. ¿Cuál es la doctrina que aborrece nuestro Mesías? La de los nicolaitas. ¿Quién recuerda los pasajes del Apocalipsis? Cuando dice doctrina que yo aborrezco, la de los nicolaitas. ¿Qué es un nicolaita? Es del hombre enseñorearse sobre los demás. Cuando hay uno solo, como un pastor siempre en una congregación, en una iglesia, ¿qué es lo que sucede? Este siempre se busca enseñorear de los demás. Consciente o inconscientemente termina utilizando el poder para beneficiarse él y su familia. Y por eso es que vemos y tenemos el caso de la mayoría de las iglesias cristianas, no de todas, pero sí de la mayoría de las iglesias cristianas, que seguramente ustedes me van a apoyar, que estuvimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años incursionando en el cristianismo y no sabíamos casi absolutamente nada de las escrituras conforme a la verdad. ¿A quién no le sucedió? Yo sé que a ustedes les sucedió. Tenemos hoy en día muchos hermanos y hermanas que dicen, amados, yo no sabía eso. ¿Cuántos años tenía usted en la iglesia? 15, 20, 30 años. Yo no sabía nada de eso. Y aquí está en mi Biblia. ¿Por qué no lo había leído? ¿Por qué nadie me lo había explicado de esta manera? Y aquí está. Y se sorprenden cuando está allí, en sus propias versiones, que muchas veces decimos son versiones deficientes. Sí, son versiones deficientes, pero allí está escrito. ¿Por qué no lo habían cumplido? Porque no tenían buenos maestros. Porque estos maestros, o estos supuestos maestros, se habían empecinado en estar enseñando todo el tiempo esa doctrina romántica y emocional, pero nunca una verdad contextual y una verdad apegada por lo mínimo a la escritura que tenían o que tienen allí a la mano. Y menos apegado a las raíces hebreas de la fe. Bendito sea el eterno Yahweh Sebaot que nos sacó de allí, que a través de nuestro Mesías Yahushua estamos aquí aprendiendo la palabra a través de la bendita raíz hebrea, la Torah. Bendito sea nuestro Padre por ello. Entonces, amados, tenemos un privilegio. Le voy a leer rápidamente porque ya el tiempo apremia, amados Yahim, se nos está agotando el Shabbat. Bueno, vamos a terminar de aprovechar estos últimos minutos. Dice Eusebio de Cesarea. Voy a citarles lo que muestra en su afán de manipular la historia de los discípulos de nuestro maestro y de la restauración de Israel, que tienen estos escritos de Eusebio como objetivo. Incluso más adelante, en otro tema, vamos a estar estudiando cómo este Eusebio, un escriba de este emperador Constantino pagano, añade una segunda Pascua, en un segundo Pesaj, en un solo año para probar o para, recuerden, sus Biblias, la mayoría de sus Biblias, sobre todo la Reina Valera, tienen versos añadidos por Eusebio para apoyar sus teologías y para buscar que Constantino fuese el sumo pontífice. Y le vamos a explicar eso en otras enseñanzas, pero de verdad ustedes tienen que saber cuáles son esos pasajes.
Por eso es que hay tanta confusión en las raíces hebreas hoy en día, porque se están basando en escrituras que han sido corrompidas y textos que han sido añadidos por famosos teólogos de esta doctrina que lamentablemente corrompieron las escrituras. Pero entonces, ¿qué sucede? Voy a leer lo que dice Eusebio en el libro de Memorias, tomo 5, tomado de Hesipus, un cristiano supuestamente de origen judío, que dice lo siguiente, dice, te voy a citar textualmente, Jacobo, el hermano del Señor, es el sucesor con los otros apóstoles del gobierno de la iglesia. A este todos los llaman justo. No obstante, solo él fue santo desde el vientre de su madre. Escuchen muy bien estas exageraciones. No bebió vino ni bebida fermentada, ni tocó carne, no pasó navaja alguna sobre su cabeza. Estaba hablando de Jacobo. Ni fue ungido de Jacob, el hermano de nuestro Mesías, ni fue ungido con aceite. Y escuchen esto, ni tampoco usó del baño. Es decir, no hacía de sus necesidades. Solo él tenía permitido introducirse en el santuario, cosa que es prohibida por la Torá, ¿no? Porque su atuendo no era de lana, sino de lino. El templo donde se hallaba arrodillado y rogando por el perdón de su pueblo, de manera que se encallecían sus rodillas como las de un camello, porque siempre estaba prosternado sobre sus rodillas, humillándose ante Dios y rogando por el perdón de su pueblo. Por la exageración de su justicia se le llamaba justo, y Oblías, que en griego significa protección del pueblo y justicia, del mismo modo que los profetas dan un sentido acerca de él. Esto termino la cita. Voy a leer lo que dice Eusebio rápidamente. Este Santiago, al que los antiguos pusieron el sobrenombre de justo por la excelencia de su virtud, se da cuenta que fue el primero en recibir el trono episcopal de la iglesia en Jerusalén. Amado, para resumirle el cuento, quiero resumirle porque tengo varias citas aquí. Dice este Eusebio, que empieza a hablar de la sucesión papal, porque ¿qué sucede con todos estos inventos que hacen estos famosos teólogos cristianos? Era para aprobar la línea episcopal de lo que hoy en día se conoce como el papado romano. Pero nada de esto, incluso hasta mismo Eusebio dice que esto se tuvo que haber dicho por tradición, pero que no aparecen realmente evidencias contundentes. Ellos mismos se contradicen, pero todo es un argumento para darle el trono a un solo hombre, para decir que ahora ellos son los sumos pontífices o el vicario de Cristo. Recuerden, todo esto tiene como la iglesia, toda esa forma autoritaria, toda esa forma dominante, que no solamente tiene la iglesia católica, sino que también ha heredado la iglesia cristiana evangélica, donde ahora es un pastor que asume el gobierno de una iglesia, el gobierno, escuchen, no la responsabilidad, sino el gobierno de una iglesia, o los supuestos apostolobos de las iglesias, que ahora no asumen la responsabilidad de varias iglesias, sino el gobierno de varias iglesias para seguir lucrándose y sacándoles el dinero. Todo eso proviene de inventos teológicos paganos y corruptos, como de este famoso teólogo Eusebio, que heredó y sacó de contexto muchas prácticas y se colocó a inventar que incluso el hermano de nuestro Mesías era un nazir, era un nazareno, que nunca tomó vino, cosa que lamentablemente contradecimos, que ni siquiera iba al baño al estilo de la creencia del faraón de Egipto, que ni siquiera que les era permitido entrar al lugar Kadosh Kadoshino, al santuario en el templo, cosa que era prohibido para los judíos. Cualquiera tenía que ser un levita, y para poder entrar a ese lugar tenía que ser el Cohen Hagadol, y Jacob nunca fue Cohen Hagadol porque nunca tenía, si lo hubiese hecho, hubiese pecado. Entonces, imagínense todas estas contradicciones, pero de allí, de esa fulana herencia episcopal, es donde surgen este tipo de divisiones, de que ahora un pastor es un líder con, si es verdad que un roe, un pastor hoy en día, tenemos roanim, claro que tenemos roanim, pero eso es solamente un anciano, solamente que a veces muchos de nuestros hermanos que le llamamos pastores, es porque todavía, y lo digo de verdad con mucho respeto, todavía a veces traen ciertos conceptos, que todavía mantienen ciertos conceptos de las iglesias. Lo ideal es que nosotros sepamos lo que es un anciano. Un anciano es un líder, es un administrador, es un supervisor, es un evangelista, es un predicador, es un pastor.
Todo eso no son cargos, son responsabilidades. No son títulos, son responsabilidades que tenemos y lo hacemos como lo leyó nuestro Aja hace un momento, por amor. ¿Sí? No lo hacemos por obligación, lo hacemos también porque tememos tememos servir de mala manera a nuestro Mesías, tememos ser desagradecidos e ingratos por ese sacrificio, ese favor inmerecido que Él nos dio a través de su sufrimiento. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos lo que son este tipo de responsabilidades, de autoridades. Obviamente hay dentro de los Akenin hermanos que tienen también cierto tipo de cualidades, como ya lo he mencionado, que a veces dentro de los Akenin hay morín, hay maestros, dentro de los Akenin hay shaliachim, dentro de los Akenin hay profetas, y hay hermanos que tienen realmente como que son más dados a la prédica, a la evangelización, y también hay que saber distinguirlos y apoyarlos en esos roles. No podemos decir, hay pastores, no, todos somos pastores, todos estamos pastoreando la comunidad, porque son funciones, son responsabilidades, no cargos, no títulos, no, son responsabilidades. Pastoreamos, es decir, apacentamos, cuidamos, nutrimos, instruimos, ayudamos, estamos allí, le contamos chistes para que se rían y se animen, todo eso lo hacemos. Amado, Hechos 1:14, si es tan amable, ¿me lo puede leer? Y todos estos preservaban unánimes en la oración junto con las mujeres, con Miriam y la madre de Yahoshua y con los hermanos de él. Amén. Es decir, que todos estaban unánimes. Bueno, podemos hablar de otras cosas, otras características, otros requisitos. Por lo general son los mismos de los cuales ya hemos hablado en otros temas. Personas ecuánimes, como ya nuestro AJ nos ha ayudado con las citas, personas que son aptas, temerosos, guías, ayudadores, personas que tienen su casa en orden, que sus esposas busquen ser temerosas de Elohim, personas que buscan ser amadores de Yahweh, servidores, de una u otra manera. Siempre son personas que tienen una sensibilidad, que son amorosos, que tienen siempre una palabra de bendición, optimistas por naturaleza, personas dadas, ¿sí? Vamos a hablar ahora de lo que son los meshartim. ¿Qué son meshartim? ¿Qué significa esta palabra? En los escritos de los hechos, de los emisarios, podemos notar, por lo menos en la carta en el capítulo 6 de Hechos y en la carta a Filipenses 1:1, que dentro de las comunidades del Mesías hay un grupo de personas llamadas meshartim. Realmente sí hay una división allí. ¿Qué es un meshartim? También helenizado como diáconos. Yo sé que muchos han escuchado esta palabra, que son, que puede ser traducido al español como asistentes, ayudantes, servidores o ministradores. Y este servicio surgió, tal como está narrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, debido a que al multiplicarse los discípulos, los ancianos tuvieron necesidad de delegar en personas capacitadas para ciertas labores administrativas de la comunidad. No significa que la función era poco digna, no, todo lo contrario. Como dijo Yahoshua, que dentro de la comunidad del Mesías tenía que haber. Vamos a leer primeramente Lucas 22:27. ¿Me puede leer? ¿Lo puede leer, mi querido Aj? Lucas 22, verso 27. Lucas 22:27 dice así. ¿Por qué? ¿Cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Aleluya. Amén. Todos, amados ajín, todos debemos pasar por ser meshartim, ¿sí? De ser servidores. Nosotros también somos meshartim, somos servidores. Es lo que también se dice como shamash o shamashim. Son servidores, pero, ¿cómo decirlo? Si ya pasamos por allí no podemos y ya tenemos otras responsabilidades o se nos han acumulado las responsabilidades, ahí es cuando empezamos a delegar
cosas que nosotros ya lo hicimos, ya dimos el ejemplo y empezamos a delegarlo. Es decir, que ya hemos sido servidores en las congregaciones, hemos barrido, hemos limpiado, hemos acomodado, hemos servido las mesas, hemos estado pendientes de hacer, incluso de servir hasta el café. Lo hemos hecho en las comunidades en las que hemos estado, porque obviamente no todos, no siempre hemos sido líderes. Hemos pasado por procesos de servidumbre, a lo cual nuestro Mesías nos ha capacitado constantemente. Por eso en las congregaciones siempre tienen que haber meshartim, asistentes, servidores, no porque sea un trabajo menos digno, no, sino porque se necesitan y son procesos también que nos ayudan a prepararnos para servir de mejor manera. También incluso este varón, Estefanos, era uno de los meshartín en la comunidad de Jerusalén y se le describe como un hombre kadosh, santo. Incluso tenemos, ¿me puede leer Hechos 6, capítulo, verso 8, Miaj, por favor? Activa el micrófono, mi querido Aj. Hechos 6, capítulo 8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes maravillas y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos hombres de las sinagogas de los libertos, oriundos de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, y se pusieron a discutir con Esteban. Así es. Pero mire, era Esteban, también conocido como Esteban, era un meshartín, era uno de los mesharet, era un asistente, era un servidor, y estaba lleno del espíritu de santidad y de sabiduría. ¿Sí? Es decir, que los meshartín, los servidores, también deben ser llenos de sabiduría del Padre. Imagínense, Esteban les dio una cátedra, les resumió la Torá a los maestros del Torá y todos estaban así, atentos. Yo me imagino la disertación, la retórica que tenía este varón allí, que los miembros del Sanedrín, que deberían de ser maestros de Torá o eran personas prominentes, estaban atentos a la enseñanza de Esteban. Y al final se molestaron porque realmente les dijo sus verdades en su cara. Y obviamente, lleno de la Ruach HaKodesh, le reveló todo lo que estaba sucediendo. Y después, cuando dijo la visión que se le mostró en ese momento, estos ya estaban llenos de ¿qué? De molestia, de envidia, de furia. Y por culpa de todo esto, pues obviamente lo apedrearon y es uno de los mártires que tenemos hoy en día como ejemplo de servicio, ¿sí? De servicio. A ver, vamos a leer Mateo 20, 26, por favor, amado Humberto, si es tan amable. Ya estamos terminando, amados hermanos. Mateo 20. Verso 26. 20, 26, dice así. Pero entre ustedes no será así. Por el contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor de los demás. Amén. Amén. Así es. Recuerden, amados hermanos, que siempre tenemos que ser servidores. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, yo soy un mesharet, un servidor suyo, un asistente suyo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en la comunidad hay meshartim o servidores o shamashim, como lo llaman otros hermanos, ¿qué sucede? No significa de que yo no lo sea, no, significa de que yo, si estoy ocupado en esta función, obviamente, como decimos por allí, no tenemos 8 manos, tenemos que delegar funciones y debemos hacerlos para poder ser efectivos. E incluso a veces nosotros podemos seguir haciendo ciertas funciones, pero preferimos cedérsela a otros hermanos que están creciendo y eso les ayuda a tomar confianza y a desarrollar mucho mejor sus dones. Eso también lo hacemos porque estamos supervisando la comunidad y vemos que hay hermanos y hermanas con capacidades, pero como a veces no se les deja procesar o activar esos dones, esas personas a veces se apagan porque necesitan madurez, pero como no tienen experiencia, ¿cómo se van a desarrollar su madurez? Entonces, yo puedo seguir haciendo, transmitiendo la enseñanza, pero si yo veo un hermano o una hermana que lo está haciendo de buena manera en alguna comunidad, en esta comunidad, yo digo, bueno, hazlo tú, te cedo el espacio, ven y da la enseñanza.
y porque yo sé que esa persona ya tiene esas capacidades y va a empezar a desarrollarse de tal manera que va a madurar cada vez más, le va a ayudar a tener más experiencia para manejar ciertas situaciones, se va a preparar para refutar a los incrédulos y a los detractores de Yahoshua, nuestro Mesías, y va a ser más eficaz, de manera que vamos a tener más columnas, más ancianos, más líderes en la comunidad preparados para edificar el cuerpo. Y eso es lo que necesitamos. Por eso siempre estamos cediendo. Por eso ustedes siempre van a estar viendo en nuestra comunidad que no es solo uno el que enseña, no es solo uno el que predica, no es solo uno el que comparte, no es solo uno el que canta, no es solo uno el que hace esta función, sino que todos vamos cediendo esas funciones para que cada uno crezca y madure constantemente. Siempre y cuando, obviamente, los que ya tenemos más tiempo, pues siempre estamos supervisando, siempre estamos, no porque seamos la gran cosa, sino porque nosotros tenemos responsabilidades y les hacemos entender a los hermanos que van llegando, que se van uniendo, que tienen una responsabilidad y que debemos proteger esa responsabilidad con mucha cautela, con mucho temor, temblor, pero con mucho amor. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo hasta el momento? Entonces, podemos decir más, amados Sahim, pero por motivo de tiempo vamos a pasar a la última parte o la última etapa que quizás hemos dividido en esta sección o en este tema, que es muy importante entre la comunidad del Mesías. Dígame, Humberto, iba a comentar algo. Sí, antes de que finalice este punto, es importante que leamos el ejemplo que usted leyó desde un principio para que vean que no solamente Esteban fue designado como un asistente. Correcto. Y que tenía dones, estaba capacitado. Como usted dice, en la comunidad hay gente capacitada. Hay gente que tiene dones y que se está dando la oportunidad poco a poco para que ejerzan un puesto para el cual fueron llamados. Porque una de las cosas que siempre venimos diciendo es que el que tiene y no lo ejerce, créame que el Padre se lo va a quitar y va a levantar a otro. Y por eso que siempre animamos a la persona de que, hermanos, si ustedes estaban en el otro bando, eran líderes de jóvenes, entre comillas, líderes de esposa, líderes de cualquier ministerio. Y acá en la asamblea, en la restauración, están apagados y callados. Bueno, es tiempo. Creo que con esta enseñanza es más que una exhortación, es un golpe de ánimo para que usted se levante y eso que usted hacía, hermano, con capacitación, con el espíritu, con usted, lo ejerza en esta restauración. Porque estamos en la verdad, hermano mío, y cuánto más para hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Si lo hacíamos antes en el otro bando, ahora que estamos en restauración, ¿por qué no vamos a hacerlo? Así es. Amén. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 6, del 2 en adelante, dice: entonces los 12, después de convocar a un grupo de discípulos, dijeron: no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Yahweh para servir a la mesa. No es correcto. No es correcto. Uno se desgasta para hacer otras cosas, deja hacer lo más importante, que es predicar la palabra, enseñar la palabra a nuestros padres. Y ellos, Emma, estaban demostrando ahí que estaban exhaustos. Cansados. Estaban pidiendo apoyo a gritos. Y dirigidos por la Ruach, vamos a hacer esto. Bueno, hagan esto, pues. Entonces dice la palabra en el capítulo 3, versículo 3. Así que, hermanos, busquen entre ustedes, entre la asamblea, entre el grupo, el círculo cerrado que estaban ministrando, busquen a 7. Dice, busquen que estén a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu, de sabiduría, y para que le encarguemos de esta tarea. Y como dice Francisco, no es menosprecio, no es bajarlo. Simplemente Mashiach dijo: yo vine a servir, no a ser servido. Ese es nuestro rey, nuestro ejemplo. Así que no te sientas mal que usted está empezando de abajo para arriba, porque yo empecé así. Después pongo mi ejemplo. Dice: nosotros seguiremos ocupándonos en la oración y en el servicio de la palabra. La propuesta agradó a toda la multitud y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe, de espíritu de santidad, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmaneas y a Nicolás, el prosélito de Antioquía. Y lo presentaron delante de los enviados, y ellos, después de orar, impusieron las manos. Amén. Yo, cuando escuchaba la restauración, yo tuve un año peleando. Ese ejemplo no lo voy a poner, pero peleé un año conmigo, peleé un año con todo lo que me estaban diciendo, y yo refutaba palabra por palabra con mi conocimiento romano. Verso fuera de texto, verso fuera de contexto, y es lo que yo sé, y punto, no te metas con eso. Es mi creencia. Hasta que llegó un día que accedí por la Ruach HaKodesh y ya no pude más, tuve que contender y cedí. Y cuando entro a restauración, empiezo a estudiar.
por mi propia voluntad y me decían, estudie, estudie y estudie. Y fui a preguntando recursos, ¿dónde ustedes estudian? ¿Dónde ustedes buscaron? Y empecé a hacerlo acá tras bastidores. Y cuando los hermanos, el hermano Francisco, el hermano Abraham y el hermano Manuel Medina, que eran los 3 ancianos en aquella época, ellos enseñaban en los Shabbat, en las reuniones, y cada vez que hacían una pregunta, vuelvo y repito, no es para jactarme, es mi ejemplo, yo respondía, porque los demás se quedaban callados. Pero yo le dije a mi padre, si tú me sacaste de la religión para venir a restauración, yo no me quiero quedar sentado. Yo no quiero ministerio banca. A mí no me gusta estar sentado. Me gusta hablar, me gusta predicar, no me gustaba enseñar porque no era lo mío. Y acá en restauración aprendí a enseñar por los grandes maestros que tengo. Y aquí al frente de nosotros tenemos un excelente maestro, que siempre se lo reconozco, el hermano Francisco Araque. Entonces ahora ya enseño. Se me agrega ese don, ese ministerio a mi vida de los otros que tenía. Entonces le pedí al padre que no me quería quedar sentado y empecé a poco, como decía Francisco, recogíamos las bancas, limpiamos, barríamos el piso, recogíamos las cosas de la fiesta y nos quedamos hasta tarde mientras los demás se iban, porque no servíamos. ¿Qué quiere decir? Que todavía lo seguimos haciendo cuando hay que hacerlo, pero se han designado responsabilidades, hermanos, que están subiendo ahora en la asamblea, que ponte, que yo antes me encargaba en la mañana de Shabbat a mandar el mensaje de la mañana, y ahora se levantó un hermano con ánimo y se le dio la oportunidad y lo está haciendo excelente. Entonces en la comunidad siempre hay hermanos que quieren servirle al Padre y que no quieren quedarse sentados. Y como dice Francisco, aquí nadie es líder de que yo soy la cabeza, aquí todos somos igualitos, porque la cabeza de nosotros es de Mashiach y arriba de Mashiach está nuestro Padre Yahweh. Pero tenemos responsabilidades y tenemos que, como que dice, tomar la rienda del timón de esta comunidad para que no se vaya al borde, y tampoco podemos permitir que se prediquen cosas que están en contra de lo que nosotros estamos enseñando. Amén, hermano. Amén. Excelente, excelente ejemplo, mi querido Aj. Y amados, recuerden, como dijo el Aj Humberto, estábamos, o las personas, hay muchos hermanos y hermanas que vienen o ejercieron muchos cargos dentro de la comunidad, dentro de las iglesias donde estaban. ¿Qué sucede, mis amados? Recuerden que aquí hay muchos hermanos que cuando llegan, a veces, y lo primero, obviamente, amados Yajín, tenemos que desechar, y para todos los que están comenzando, quítese todas esas vestiduras que usted tenía en la iglesia. Eso aquí, con mucho respeto se lo digo, no sirve. Lo primero es la humildad. Y empezar a colocar, mire, desde el principio, porque ¿qué es lo que sucede? Como bien lo dijo el Aj Humberto, él comenzó a capacitarse. Y esa capacitación empezó a dar frutos. Seguía haciendo lo mismo, seguía buscando, pero eso es la iniciativa. Amados, la iniciativa de servir, eso es un don que viene de parte del Padre. No lo apagues en ti. Sirve para lo que tú puedas servir. Sirve para algo, pero hazlo con amor. Si te colocan, heme aquí, no aspires, si tú estás llegando, obviamente, no aspires a que tú digas, no, yo quiero dar una enseñanza, porque yo allá daba, no, ya va. Tú estás, y lo digo de esta manera, sigue el mismo consejo de la Escritura, no podemos colocar a un recién convertido, sino a alguien que dé frutos. Por sus frutos los conocerán. Muy bien, ¿quieres servir? Bárreme la sala. Ayúdame a barrer la sala, porque yo le estaba barriendo. Ahora ayúdame tú a barrer la sala. No, yo quiero enseñar. Ya no sirve. Ya se te empieza a descartar porque no hay humildad en ti. Pero si te dice, bueno, yo allá enseñaba, yo allá era pastor, como ha pasado, y gracias al Padre, pues he tenido la experiencia de que me han dicho, yo allá era pastor de la iglesia. Ok, hágame un favor, tú me puedes ayudar a barrer la iglesia, a limpiarla, a la congregación en la que estábamos para ese tiempo, o aquí en Panamá, ¿me puedes ayudar a barrer acá la iglesia? O la congregación, el local. Sí, lo hago, excelente. ¿Lo puedes hacer mañana? Sí, claro que sí. ¿Lo puedes hacer la otra semana? Claro que sí. Y era el primero, cuando uno llegaba a veces ya tenía todo listo. Y se empezaba, y rápidamente esas personas se les ve la humildad, se les ve las ganas de servir. No es cuestión de dónde, es cuestión de para qué soy bueno. Y si todo lo demás está ocupado y lo que hace falta es quien sirva el café, vamos a servir el café, vamos a servir el agua, vamos a hacer esto para lo que nosotros podamos servir. Recuerden, esto no es una competencia. No hagamos nada por contienda ni competencia. Esto tampoco es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No es llegar primero, es llegar a la meta. Podemos llegar de último, pero llegamos. ¿Sí? Entonces es una carrera de resistencia, no de velocidad. Así que, mis amados, vamos a ver la última parte, que son una de las partes que es más numerosa en una congregación. ¿Cuáles son? Los talmidim, los discípulos.
Talmidín es el término que en las comunidades de Yahoshua, nuestro Mesías, son conocidas. Esto es Talmidei Yahoshua bin Nazaret, o discípulos de Yahoshua de Nazaret. No importando si se trata de un líder, todos somos discípulos del Mesías, aunque también el término era usado cuando se refería a los nuevos discípulos, todos, sean para los más viejitos, para los más nuevecitos, todos somos discípulos del Mesías. Un talmid de Yahoshua no es simplemente alguien que se ha dedicado a ser un discípulo, un alumno, un estudiante, un aprendiz de algún profesor, sino que hay algo mucho más. Es alguien que se ha adherido a su rab, a su rabí, a su maestro, ya sea a sus enseñanzas, porque su rab no es uno más, es el maestro por excelencia. El trabajo de un talmid es ser como su maestro. Por lo tanto, debe memorizar sus palabras, imitar sus acciones, aprender sus tradiciones a fin de perpetuar su enseñanza, no solo diciéndolas, sino haciéndolas, de tal manera que él y su rabí, sean uno, como dijo uno de los Sholiachim, de los Sheluchim, de nuestro Mesías: ya no vivo yo, sino que vive Mashiach en mí. ¿Sí? Incluso dice, ¿qué dijo nuestro Mesías? Vamos a leerlo, a Humberto, Mateo 10, 24 y 25. Mateo 10, 24 y 25 dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el sirviente más que su amo. Le basta al discípulo ser como su maestro y al sirviente ser como su amo. Si el padre de familia lo llamaran Baal-Zebul, ¿cuánto más lo harán a los de la casa? Imagínense eso. Si a nuestro Mesías le llamaron que tenían demonio, bueno, yo, gracias al Eterno, a mí ya me han dicho, lo digo de esta manera, gracias al Eterno, porque significa que estoy siguiendo los pasos del Mesías, ¿no? Porque si yo sé que a Humberto también le han podido decir de judaizante, a mí me han dicho endemoniado, secta satánica, judaizante, sinagoga de Satanás, de todo un poco, blasfemo, hereje, de todo un poco. Entonces, estas palabras a mí me alegran. Aunque ustedes no lo crean, a mí me alegra. ¿Por qué? Porque si a nuestro Mesías le llamaron Baal-Zebú, el señor de las moscas, es un demonio, si lo llamaron de esa manera, esto está endemoniado. A mí ya me han dicho, ustedes son unos endemoniados. Ya estoy siguiendo los pasos del Mesías. He cumplido por lo mínimo con ese requisito de que me comparen como compararon a nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque nuestra enseñanza no se ajusta a la del mundo. Porque nuestra enseñanza se ajusta a la enseñanza del Mesías. ¿Y cuál era la enseñanza de nuestro Mesías? Torá viviente, Torá aplicada, los mandamientos expresados en amor, en práctica, por obras. Entonces, no te asustes si te han dicho judaizante, bendito es el Eterno. Ya, pero ¿por qué me dice? Y ahí uno empieza la explicación, pero a mí me da, y lo digo, me da alegría interna. Obviamente no se lo demuestro a la persona porque va a pensar que me estoy burlando de la persona en ese momento, pero si a nuestro Mesías lo llamaron Baal-Zebú, endemoniado, a nosotros, ¿qué no nos podrán decir? Piedra de tropiezo. A mí me han dicho, tú eres una piedra de tropiezo para tu familia, obviamente los cristianos evangélicos, que mire, que nos llamen de todo, pero que no nos llamen hipócritas. Que no nos llamen hipócritas. ¿Sí? Que nos pueden llamar de todo: judaizantes, endemoniados, sinagoga de Satanás, blasfemos, herejes, pero que no nos llamen hipócritas, porque eso sí es un problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que alguien que quiere ser como su rab, como su rabí, es un talmid. Yo quiero ser como Yahoshua, como nuestro Mesías. Yo sé que el Humberto también, yo sé que nuestro Sajín también, yo sé que usted, hermano, hermana, que nos está viendo en este momento, también quieren ser como nuestro Mesías. ¿Sí? Entonces, por eso un verdadero talmid es alguien que está dedicado al aprendizaje, a la enseñanza, a capacitarse,
constantemente, que pone por obra lo que aprende y que se responsabiliza en transmitir a otros lo que enseñaba nuestro Mesías, lo que enseña Yahushua nuestro Mesías, no solo por medio de palabras, sino también por medio de hechos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para cumplir esto que yo acabo de decir? Primero, conocer Torah. Segundo, conocer obviamente a nuestro Mesías Yahushua. Conocer las exigencias y el compromiso que tiene un talmid de Yahushua. Entonces, amados hermanos, finalizando, tenemos que entender que las autoridades, que una congregación es algo por lo cual nosotros debemos luchar, que no es un calientabancas. No nos acostumbremos a que yo voy solamente el Shabbat. No, una congregación es alguien que realmente tenemos que aprender a ser unidos. ¿Qué sucede? Debemos estar pendientes los unos a los otros, debemos estar atentos a lo que sucede, debemos de una u otra manera, a veces se nos dificulta, sí, pero debemos siempre estar conectados, sobre todo en lo espiritual, sobre todo que nos una el amor a Mashiach, el amor a la Torah, el amor a las enseñanzas de nuestro Rabí, y que de una u otra manera llevemos siempre la proclamación de la buena nueva de salvación, que el reino de Yahweh se ha acercado. Y ahora, más contundentemente, ¿qué decimos? Ven Adón Yahushua. Como dice la Escritura, el Espíritu y la novia dicen, ven, ven, nuestro Rey. Y por eso, amados Yahin, urge que nos preparemos, pero que empecemos a desechar todos esos conceptos que han malogrado y han mal tergiversado, que ya es una redundancia, ¿no? Los conceptos bíblicos, cómo debemos comportarnos en una asamblea, cuál debe ser nuestra autoridad dentro de una asamblea, también cuál es el compromiso y la servidumbre que debemos prestar, y todo hacerlo con humildad, mis amados, porque nosotros no somos más que nuestro maestro. Bástale al discípulo ser igual a su maestro. Y si nuestro Mesías fue el maestro de maestros, pero fue el servidor de todos, así tenemos que ser. Fue el más humilde de todos, así tenemos que ser. Fue el que tuvo una autoridad para incluso decirle a los grandes maestros de ese tiempo, ustedes son una manada de serpientes, sepulcros blanqueados, que sea con autoridad, pero con responsabilidad. No por un supuesto celo que se tiene, pero eso es mal, o mala educación y grosería disfrazado de celo, porque eso lamentablemente es lo que hacen los religiosos. Cuando lo tildan a uno sin siquiera haberlo escuchado, de hereje, de todos los títulos que le acabo de decir. Entonces, amados, con amor, con valentía, con conocimiento, con el poder del Espíritu de Santidad, pero por sobre todas las cosas con humildad, mis amados aquí. Y como dice la Escritura, en esto, que el fin de todo discurso es este: temamos ¿a quién? A Adonai Yahweh, y que guardemos sus mandamientos.